Dios no tolera que su pueblo le robe, convirtiéndose en unos verdaderos delincuentes rateros. Los pastores mañosamente le introducen en la iglesia que está bajo la gracia y no bajo la ley e insultan, amedrentan por usufructuar de algo que no les pertenece, porque los pastores no son sacerdotes levitas. Vemos que muchos chilenos están preocupados por el 10% de este tercer retiro que acaba de aprobarse en el Congreso Nacional. Y es obvio que una parte del pueblo cristiano evangélico también va a retirar su 10%. Pero quiero recordarle hoy día lo siguiente: Dios no tolera que su pueblo le robe, convirtiéndose en unos verdaderos delincuentes rateros. ¿Por qué razón? Todo cristiano que retire su 10% tiene que diezmar conforme a lo que dice la Biblia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice así en el nombre poderoso de Jesús: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por eso es muy importante, si usted recibe, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Al retirar su 10%, usted tiene que diezmar 100.000 pesos. Eso es lo que corresponde al diezmo. Ahora, cuando un cristiano evangélico, quien quiera que sea, un hermano, un pastor, un obispo, no diezma, se convierte en un ladrón. Y la palabra de Dios dice, para aquellos que no diezman, que desobedecen, dice aquí en Malaquías 3:9, maldito soy con toda maldición. Se lo resumo, la maldición se ve de muchas formas. Por ejemplo, quedar sin trabajo, quedar pobre, perder la casa. Cuando viene la maldición, se destruye la familia, se destruyen los matrimonios. Enfermos, contagiados por COVID-19, por ejemplo, un desastre. La miseria misma, el fracaso, eso es maldición. Entonces, ahora, hacer ese llamado al pueblo evangélico a que no se conviertan en unos rateros, ladrones, porque de lo contrario van a sufrir las consecuencias. El pasaje favorito de los pastores inescrupulosos que han impuesto el diezmo en sus iglesias sin duda es Malaquías 3:8-10. Rogará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijiste, maldito soy William. Y torciendo este pasaje que Dios dirige a los de la nación de Israel, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, se lo leeré en cámara lenta para que entienda, hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Ahora bien, los creyentes somos hijos de Dios. Nunca la Biblia nos llama hijos de Jacob. Los pastores mañosamente le introducen en la iglesia que está bajo la gracia y no bajo la ley e insultan, amedrentan por usufructuar de algo que no les pertenece, porque los pastores no son sacerdotes levitas, ni ordenados según la rigurosa ley, ni viven en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, si alguien está robando a Dios, no son los pastores, ni son los pastores, no la congregación. Dios dispuso en su pueblo terrenal Israel, escuche bien, que la tribu de Leví no podía tener propiedades. Por esta razón, ordenó al resto de la nación sustentarlos con el 10% de su ingreso para que los sacerdotes levitas pudieran ministrar en el templo, pudieran dedicarse al servicio del tabernáculo. Labor, y escuche bien esto que es más importante. ¿Cuántos años estaban los levitas sirviendo ahí? ¿Cuántos años eran sacerdotes? Toda la vida hasta que se morían. Como hoy hacen los supuestos pastores que no quieren largar el trono ahí, son peor que los políticos. Bien, escuchen. La labor que debía efectuar, escuche bien, los levitas, desde los 25 años, wow, y al cumplir los 50 años, tenían que retirarse. Número 8, capítulo 24 y 25, anótelo, número 8, 24 y 25. O sea que el servicio de los levitas dentro del templo, del tabernáculo, eran 25 años, y después, chao, se iban. Seguían viviendo ahí en Jerusalén, seguían siendo parte del sistema, pero ya no interactuaban con Dios de la manera que lo hacían durante 25 años. Además, cualquier lector de la Biblia sabrá que Dios ordenó que el diezmo debía ser entregado en especie. Deuteronomio 12:17 dice, ni comerás en tu población el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas. Por ese motivo dice que ese tan maltratado pasaje de Malaquías 3, que esos diezmos debían ser llevados al alfolí, que era una pieza del templo destinada al almacenamiento de esos víveres, y tampoco como mienten los pastores de hoy, que eran alcancía para guardar dinero.
Dice Malaquía, para que haya alimento en mi casa. ¿Qué le costaba a Dios decir para que haya dinero? Si Dios es el dueño de todo, pero es alimento. Pero los comerciantes de la fe de nuestros días, cuando alguien le muestra otro pasaje, dicen con mucha ignorancia, porque eso es ignorante y a la vez negar la verdad. Eso se hacía antes, dice. Porque en esos tiempos, viste, no existía la plata, te decían. Mienten una vez más, porque la Biblia menciona que existía el dinero desde los tiempos de Abraham, Génesis 20:16, anote Génesis 20:16, y a Sara dijo, ¿qué dijo? He aquí dado 1000 monedas de plata a tu hermano. La Biblia dice que el salario de un día de trabajo era un denario, ¿verdad? Si ganaban 30 denarios al mes, pregunto, ¿por qué no pagaban 3 denarios por el diezmo mensual en el templo? Sin embargo, hasta los días del ministerio terrenal del Señor Jesucristo se entregaba en especie. Hemos leído, Jesús reprende a los fariseos hipócritas y le dice, ay de vosotros, fariseos hipócritas, que diezmáis la mente, el eneldo, la ruda y toda hortaliza, y se olvidan pasan por alto lo de la justicia, el amor y la verdad. El Señor está reprendiendo a los fariseos que son israelitas y no cristianos, entienda eso, israelitas, no cristianos, y en la ley, para reprocharles su hipocresía de preocuparse del diezmo y no de la justicia y del amor de Dios. Esto nos suena muy familiar, ¿verdad? En el pasaje paralelo de Mateo dice estos fariseos hipócritas representantes de la ley, y resulta curioso ver cómo muchos líderes religiosos de nuestro día como se esfuerzan por identificarse con esos hipócritas para poder cobrar el diezmo. Qué bárbaro, Jesús no perdonaba. Mateo 23:23 dice lo mismo, hay de vosotros, escribís fariseo hipócrita, porque diezmáis la mente en el camino y dejáis lo más importante de la ley. No dice de la gracia, tampoco dice de lo que establecí para mi iglesia. La ley, la justicia, la misericordia y la fe, esto era tiempo pasado, necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, sin dejar de hacer la justicia, la misericordia y la fe, porque ellos estaban preocupados únicamente de lo material, el diezmo. A ustedes, de los que han creído a los mercaderes de la fe, cuando aseguran que aquí lo más importante de la ley se refiere al Señor y que se debe continuar pagando en la mente, el enendo y el comino. El Señor es muy claro para asegurar que dejáis lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y eso era lo que debían continuar. De ninguna manera se refiere al diezmo que se pagaba en especie en el templo judío para que no faltara la comida allí. Que además el Señor sabía perfectamente, escuche bien, que ese templo pronto sería destruido. En el año 70 llegó eso. Hoy no existe el templo de Israel, no hay sacerdotes levitas. Todos los registros de los archivos genealógicos que se guardaban en el templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo. Los rabinos de hoy no cobran diezmo porque ellos, conocedores de la Sagrada Escritura, saben que únicamente los levitas podrían hacerlo y si vivieran en el templo de Jerusalén. Ni el mismo Señor Jesucristo recibió jamás el diezmo y no le corresponde porque no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Hebreos 7:14 dice, porque manifestó es que nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Lo mismo podríamos decir de todas las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento. Ninguna de ellas cobró el diezmo porque eso no es para la iglesia. Hoy debemos ofrendar libremente como cada cual propuso en su corazón, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al diezmador alegre, al dador alegre. En el nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo con la iglesia, en la gracia, todos somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y 1 Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido, ¿qué cosa somos? Real sacerdocio, por lo cual, escuche bien, sería absolutamente antibíblico que un solo hombre se atribuyera el derecho de ser sacerdote para cobrar los diezmos, cuando somos todos sacerdotes. Lamentablemente hoy en día los líderes de la iglesia que se han alejado de la ordenanza divina, que han amarrado esa imposición humana del diezmo con fuerte cadena de superstición y codicia humana para lucro personal, contrario a lo dispuesto por Dios, porque eso es lo que pasa. Los pastores que cobran el diezmo en sus iglesias le están robando a Dios porque ellos jamás le ha correspondido ese beneficio. El Señor le ordenó para los levitas, porque a eso no se le permitía poseer ninguna propiedad. Y hoy los que viven ilegítimamente del diezmo son los que tienen las mayores y mejores propiedades. Mansiones de 10 millones de dólares, aviones, cuenta bancaria. Ahí tiene Maldonado, está en la disputa matrimonial del divorcio, más de 600 millones de dólares hecho a mentira limpia, a través de usar la palabra y engañar, igual que John Austin.
y una sarta de ellos, entre ellos Dante Hebel y unos cuantos más. Por otro lado, los que pagan el diezmo probablemente no se sientan mal, pero cuando vean realmente, escuche bien, cuando vean realmente cuánto mal en lugar de bien ha hecho esos diezmos, entenderán que necesitan arrepentirse y terminar con esa práctica contraria a la voluntad de Dios. Pídele al Espíritu Santo que le muestre cómo el diezmo ha creado obstáculo para que la gente llegue a Cristo y ha sido el principal motor de toda esta maquinaria de corrupción que se levanta en muchas iglesias de nuestros días. Lamentablemente, mire, hasta el día de hoy muchas veces cuando me llaman y me dicen, mire pastor, a nosotros nos gustaría mantenerlo acá en una reunión que usted pueda compartir lo que Dios tiene, o nos gustaría que nos venga a dar una cátedra de algo específico, porque queremos aprender la palabra, queremos salir de nuestra ignorancia. Todo está bien hasta ese momento, y después me dicen, pero ¿cuánto nos cobraría? ¿Qué nos sale tenerlo? Yo le digo, ¿cómo que cobraría? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hablas, Willy? Le digo, ¿no? Sí, porque hasta el día de hoy, miren lo que me dicen, los supuestos ministros que vinieron acá a enseñarnos o a compartir la reunión o a traer el sermón, no han cobrado. Todos nos han cobrado. El último que vino, dice, porque supuestamente también sabía hebreo, no cobró 10.000 pesos por venir a compartir. Y yo digo, ¿cómo le roban? Dios, no puede. El culpable son ustedes, les digo, porque ustedes no tienen que invitar ni aceptar a nadie que les venga a cobrar. Si Dios me dio el conocimiento, la sabiduría y la unción por gracia para que yo la comparta, díganme por qué yo tengo que ir a cobrarte. ¿Dónde está eso? Mostrame en la Biblia cuando Jesús cobraba. A ver, el sermón del monte va a predicar a Cristo, pero primero paguen. Pedro va a predicar, paguen. Mateo va a predicar. No han entendido todavía lo que es el cristianismo, no han entendido lo que es el verdadero evangelio. Y eso es lo triste, por esa causa muchos no quieren saber nada con Dios y porque han sido decepcionados. Pero recuerde, la respuesta es esa, los judíos jamás volvieron a diezmar, porque ellos son bíblicos. No existe en Levita, no está el templo de Jerusalén, gloria al nombre del Señor, porque al menos ellos respetan, no son como los que dicen llamarse pentecostales.